Hola, muy buenas a todos y todas. Es un placer estar con vosotros hoy aquí en ese congreso tan importante, Logos. Gracias a todos que han estado detrás de esta oportunidad que nos brindaron para poder intercambiar ideas y preguntas y también comentarios y exponer algunas ideas que afrontamos en nuestros días diarios o días académicas e incluso de docencia. De hecho, mi intervención hoy se basa en algunas experiencias de docencia que concierne realmente traslado de espacios semánticos a otras lenguas, desde lengua árabe a otros idiomas. Siempre hemos partido de la idea de que la traducción siempre realmente es un reto difícil, complejo, para cumplir con los objetivos de la traducción misma y transmitir el significado desarrollado discursivamente por el, es decir, el usuario del discurso y hacia el receptor que pertenece a otro ámbito cultural, lingüístico e incluso filosófico. Esta intervención realmente se basa en una experiencia dentro de clase con nuestros alumnos cuando queremos siempre traducir algunas palabras o algunos significados o algunos espacios semánticos de la lengua árabe a otras lenguas, español o francés e inglés. Eh, Estas dificultades pues siempre está reconocida, está legitimada, por ejemplo, por incluso la complejidad del proceso de la traducción de una parte y también de las características de lengua de cada lengua y por supuesto contextos de valores y los contextos semánticos que son también propios de cada cultura y cada lengua. Entonces siempre hay que reconocer que trasladar significados de un contexto lingüístico a otro es una operación compleja desde siempre. Pero este debate, cuando surge durante un momento histórico donde surge, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues se piensa siempre en lo que puede facilitar ese proceso y siempre la ilusión de que los logros cognitivos y los medios, la tecnología siempre ha marcado o a lo menos ha ayudado en marcar cambios sociales y cambios cognitivos y cambios incluso lógicos, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial surge acompañada de un debate que está reflexionando en la dimensión filosófica y la dimensión eh, eh, técnica de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto esa inteligencia artificial y ahí puede ayudarnos en resolver conflictos lingüísticos? Los conflictos, sino complejidades lingüísticas. Hoy en día el debate está ya alrededor de esto. Si la inteligencia artificial es cuestión de tiempo, espacio o es cuestión de eficacia terminológica, eficacia semántica también, ¿no? Entonces, dentro de las lenguas que gozan de un aspecto notorio que es el pensamiento disposicional, aunque este concepto existe en diferentes lenguas, filosofías de lengua, desde Aristóteles hasta hoy, está incluso en el pensamiento árabe, que desarrollar una gran literatura sobre el pensamiento disposicional, a raíz de que la lengua, la cultura, el pensamiento está muy sujeto a este concepto del pensamiento disposicional, realmente crea una realidad compleja ante cualquier comparación y de
traducción de términos. Como se sabe, la lengua siempre refleja nuestras culturas, refleja nuestros valores, refleja nuestro punto de vista hacia el mundo, nuestra racionalidad también. La lengua árabe es una lengua realmente que todo el mundo lo conoce, que es característica no solamente a nivel de números, que ya tiene 12 millones de palabras, sino también a nivel de calidad, es decir, hay un tipo de aspectos lingüísticos que son propios de esa lengua y muy difícil que podemos encontrar un equivalente de otras lenguas. Estas características, por ejemplo, el espacio semántico, ¿no? El espacio semántico de la lengua es lo más abierto, lo más expansivo y el más que ocupa un espacio en cada lengua. Se entiende que cada palabra árabe, cada significado en árabe se manifiesta a través de gran número de vocabulario, y esos vocabularios no es sinónimos como siempre se dicen, porque el sinónimo en este contexto pues una tautología o una contradicción misma, porque no tiene significado, no tiene sentido que una palabra tiene un significado si no refleja un grado, una disposición distinta a la otra. Yo creo que este debate también reside en otras lenguas y hablan de si realmente existe sinónimo, ¿no? En árabe, pues existe este debate, pero también la lengua lo resuelve, da su manifestación a esta realidad. Está conocido que, por ejemplo, los valores en la lengua árabe se manifiestan a través de una lista de vocabulario muy larga. Por ejemplo, amor, generosidad, amistad, incluso oscuridad, por ejemplo, de la noche, Modlem, Halik, Bahim, pues estos aspectos realmente lingüísticos que hablan de que una palabra puede tener varios significados, partiendo de que son grados semánticos, no son sinónimos igualitarios en el grado, sino son grados. En concreto, por ejemplo, el ejemplo de amor, que existe 16 o 14 grados de amor. Cuando tú quieres trasladar los significados en el medio, es decir, aquellos que están precisamente, por ejemplo, en el grado, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, etcétera, ¿cómo lo puedes trasladar a otras lenguas que ellas mismas tienen, por ejemplo, 3 o 4 vocabularios? Entonces, el pensar en la inteligencia artificial o implicarla en resolver esa cuestión, bueno, primero porque pensamos que la inteligencia artificial puede aportar algo en este sentido, pero también consideramos que la inteligencia artificial no debería ser solamente numérica, es capacidad de hacerte varias cosas al mismo tiempo o traerte varios conocimientos, información al mismo, pero también a nivel de calidad. Es decir, hasta qué punto esa inteligencia artificial puede garantizar, por ejemplo, ella no puede resolver, por ejemplo, creación de un tipo de vocabulario que puede equivaler al significado en otros idiomas. Entonces, si querer amar y derrotar, por ejemplo, en español, pues ahabba o ashiqa o, por ejemplo, habba o ashiqa o otro grado, por ejemplo, sababa o shawq, son tres significados también, pero ¿cómo podemos reflejar los otros significados de amor o grados de amor que existe? Por ejemplo, shawq, as-sababa, al-wala, at-tih, etcétera. ¿Cómo podemos trasladarla otras lenguas? Entonces, el diccionario, incluso
el diccionario tecnológico, es decir, Google y tal, pues dice, siempre dice mucho, mucho, mucho y hasta un alto grado más de humor. Ese lo define con recurriendo a una explicación larga para acercar este significado. Realmente buscar una salida a esto sea contradictorio un poco al planteamiento, ¿no? Porque es una cosa natural, naturalista, por ejemplo, natural dentro del concepto de lengua, porque hay dos características lingüísticas. Hay una lengua que marcada por la restricción, que es la lengua de recepción, porque considera la restricción es un criterio racional que basados son de principios de lógica sólidas, principio de contradicción, el tercer excluido, el principio de identidad, que no deja lugar a ninguna confusión, y frente a una lengua que considera que la lengua natural goza de un características distintas y marcada por la disposición, pensamiento disposicional, y que hay el significado nunca es, no es captable, no puedes captarlo en sí mismo, como si es como el agua, cogerlo así, si no acercamos más que a él. Por eso quizás se otorga más vocabulario para lograr realmente lo máximo de espacio semántico para acercando a ese significado. Mientras las lenguas donde hay restricción, pues considera que ya con estos dos suficiente para lograr un significado. El significado semántico, cuando no es axiomático, por supuesto, goza de esa diversidad referencial, es sea, una referencia distinta, es decir, una opciones de interpretación mayor, pero la restricción es dos o tres opciones semánticas. ¿Por qué? Porque partiendo de una lógica que considera cualquier diversidad interpretativa, es una contradicción y no es un logro de un significado. Y no eso contradice con la racionalidad, con la ciencia, mientras otra parte, eso la lógica natural, la lógica de la lengua natural, pues considera que es una realidad y es una realidad compleja, pero no es una contradicción porque los valores no tienen estas características para que sean cuantificadas por ecuaciones de restricción lógica formal y están sujetas a otra lógica que quizás pensar en la inteligencia artificial sería, no es de gran aportación porque la inteligencia artificial misma quizás están pensando y elaborando y funcionando desde una lógica dicotómica, logaritmos, matemáticas, pues no se puede esperar que ella pueda resolver esta conciencia. Entonces, yo creo que hasta el punto, en este punto que queremos solamente suscitar esa cuestión, más que lograr respuestas, que es complejo y difícil de lograrla ahora, yo creo que solamente esto debería ser acompañado de este debate y aclaración de contextos y de lógicas que están sujetadas estas lenguas para poder aclarar el proceso de la traducción. Es decir, eh, eh, concienciamos receptor de lengua de estas diferencias características a nivel de lógica que realmente puede ser útil en el momento de resolver ese retos de traducción del tercer espacio semántico a otras lenguas que reduce muchísimo al máximo la existencia de ese tercer espacio lógico en nombre de la coherencia lógica, en nombre del principio de la contradicción y en nombre también del principio de la identidad, es decir, cuando referimos a un significado deberá ser el significado sí mismo, no A, no B, no C. Entonces, llego aquí, como he indicado antes, mi objetivo era plantear cuestión más que buscar respuestas, resolución del tema y muchísimas gracias por todo.